buenos días a todos y a todas. Gracias en primer lugar por venir, por escucharnos, por atendernos, también por buscar empleo y enteraros de las nuevas tendencias. Yo soy Rubén Fuentes, soy CEO de TICJob.es. Nosotros somos un portal de empleo especializado en perfiles de informática y telecomunicaciones, ¿vale? Todo lo que engloba perfiles del ecosistema digital, ¿vale? Antes de nada, pues obviamente agradecer al Ayuntamiento de Alcobendas, a la FED, al Grupo ADD, en particular pues a Patricia, por esta invitación, por estar aquí presentes. Tenemos ahí el stand por si os queréis acercar a conocer un poco más acerca de nuestro portal de empleo. Y bueno, aquí voy a moderar yo esta mesa redonda, en la que nos acompañan, pues, por un lado Jorge Alonso, que es el CEO de Second Window, consultora tecnológica del mercado español, y ellos pues llevan proyectos con las principales empresas tecnológicas, y seguramente pues podéis ver vacantes de su empresa publicadas en nuestro portal y en más sitios, ¿no?, en los cuales vais a ver todos los proyectos tecnológicos que tienen para una u otra empresa, sus clientes, ¿vale? Por otro lado tenemos también a la izquierda a Thibaut Delatier. Thibaut es el director de HR Team España, ¿vale? Es una consultora tecnológica también, lleva procesos de selección para sus clientes, obviamente especializados en el ámbito tecnológico, y bueno, son una empresa con más de 850 empleados y llevan todo tipo de consultoría, tanto de integración, de desarrollo web, aplicaciones, todo lo que os podéis imaginar del mundo digital, pues ese tipo de procesos lo lleva HR Team, y Thibaut está lanzando la consultora, la empresa aquí en el mercado español. Muchísimas gracias también a vosotros por estar con nosotros hoy, acompañándonos. Gracias por la introducción. Bueno, el título de esta mesa es ¿ahora qué? Ahora cómo encontramos trabajo, ¿no?, en este mundo tan digital, y en este mundo que, como decían los compañeros de antes, pues cada vez hay puestos de trabajo más digitales, o incluso va a haber menos puestos de trabajo por lo que los robots o la máquina puede desempeñar, ¿no? Obviamente todas estas máquinas necesitan ser programadas, y para eso de momento hacen falta personas, ¿no? Con la inteligencia artificial esto se debilitará, ¿no? Pero hay componentes como pues la creatividad, ¿no?, o la empatía, que son componentes puramente humanos, y que obviamente son necesarios que las personas lo tengamos ahí, ¿no?, para poder desarrollar y para poder programar a la máquina, y que nos ayude con los procesos y con las tareas que vamos a llevar a cabo. Y bueno, para empezar, os quería comentar sobre un tipo de trabajo, ¿no?, un tipo de trabajo que a veces no lo ven los candidatos porque no se publica, un talento, ese trabajo oculto que hay, pero que cada vez las empresas lo buscáis más directamente, ya sea buscando perfiles de LinkedIn, bases de datos de los portales de empleo. Contarnos un poco, Jorge, si quieres empezamos por ti, ese tipo de trabajo oculto, ¿para qué tipo de puestos de trabajo es, y por qué las empresas cada vez lo buscan más de esa forma? Hola, gracias, Rubén. Lo primero que has dicho es muy importante, trabajamos con personas, ¿vale? Entonces nosotros dentro de nuestra empresa siempre hablamos de colaboradores, no hablamos de trabajadores, porque al final tenemos un objetivo comercial y mercantil en el que tratamos a la persona como lo que es. En base a lo que tú me preguntas, yo creo que es muy importante cuando las empresas como la nuestra buscamos un candidato, no solamente nos fijamos en la experiencia, la tecnología, los proyectos, sino también buscamos un poco esa actitud en cómo han podido solventar ciertas dificultades tecnológicas, cómo han tenido que buscarse la vida para poder lograr el objetivo que le han marcado, cómo poder adaptarse a trabajar en equipo. Nosotros al final no buscamos colaboradores que sean tecnológicamente brillantes, que sí, pero también tenemos un punto donde nos interesa encontrar colaboradores que sepan trabajar en equipo. Al final lo que quieran es que sepan también transmitir su conocimiento, y luego es muy importante, ¿no?, ese tipo de iniciativa, esa actitud proactiva es lo que nosotros siempre nos fijamos en un candidato. Hoy en día la gestión del talento es muy complicada, en el sentido que ahora mismo hay pues casi pleno empleo a nivel de perfiles tecnológicos,
pero siempre intentamos matizar ese tipo de candidato que aporte al final ese interés por un proyecto, ese interés por crecer. Es un poco esa labor oculta que a lo mejor el candidato no ve, pero empresas como la nuestra sí que estamos muy focalizadas en eso. Entendemos entonces que obviamente cuando buscáis proactivamente currículums, ¿no? Si cumple con esos requisitos técnicos, vais buscando un poco más allá, ¿no? Otro tipo de competencias aparte de las técnicas, ¿no? Nosotros siempre lo que recomendamos es cuando un candidato, y aquí tenemos un foro de gente joven, se inscribe en un portal de empleo, que se trabaje en su currículum. Es decir, en un currículum no solamente hay que ponerlo esquemáticamente, sino siempre es interesante al final que el Departamento de Recursos Humanos que va a filtrar ese currículum al día puede estar viendo 30, 40 currículums al día. Tiene que aportarle algo diferencial, tiene que poner eso que comentaba antes, esos matices de ese tipo de proactividad. Para nosotros trabajar el currículum es importante, porque si no trabajamos el currículum al final denota poco interés, ¿no?, en esa búsqueda de empleo. Gracias, Jorge. Thibaut, por tu parte, ¿qué nos puedes aportar en cuanto a ese trabajo oculto que las empresas no publicáis, pero que sí buscáis, ¿no? Y cómo el candidato tiene que exponerse para que cuando le busquéis le llamáis a él y no al otro. Sí, gracias, Rubén. Un dato importante, hay que saber que durante la pandemia el mercado oculto ha crecido un 5.5%. Hoy casi el 80% de las ofertas de empleo no están publicadas en ningún portal de empleo ni en páginas de empresas, ¿vale? Entonces, para un candidato hay que estar activo en el mercado oculto. ¿Cómo se hace este trabajo de mercado oculto? Yo daría 5 consejos, ¿no? Primero, hay que cuidar y perfeccionar su imagen profesional. Cada persona tiene que cuidar y crear su marca personal, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Cuidando su imagen personal en los portales de internet, con las fotos, la redacción, los textos. Hay que crear engagements, comunicar, comentar y dar valor. Ese es el punto número 1. Luego hay que extender y aprovechar su red de contactos. Por ejemplo, empresas como las nuestras, consultoras, o como TICJob, un portal de empleo, somos especialistas del mercado laboral y tenemos base de datos y sabemos lo que pasa en el mercado. Por lo tanto, cada candidato tiene que estar inscrito a muchas consultoras en el mercado para poder justamente estar visibles en este mercado laboral. Luego hay que también hacer networking, un evento como hoy, ir a charlas, talleres, conferencias. Hay que estar presente en el networking, hay que crear volumen, ¿vale? Y eso requiere tiempo y esfuerzo, ¿vale? Pero este volumen es importante solamente si luego cuidamos los contactos. Hay que siempre estar pendiente de su red de contactos y aportar valor, aportar contenido, preocuparse, comentar, interesarse, ¿vale? Y por último, lo que diría, lo que es importante es que se puede hacer es, podéis enviar candidaturas espontáneas a empresas. Aunque no haya una vacante en ese momento, las empresas siempre suelen buscar personas a lo largo de 1 año o 2 años. Por lo tanto, aparecer en la base de datos de una empresa siempre es positivo, porque cuando la empresa tendrá un perfil, una vacante alineado con su, digamos, su perfil, pensará en ustedes como primero, ¿no? Es lo que yo puedo decir sobre este mercado oculto. Gracias, Thibaut. Otro punto que quería comentar con vosotros, porque considero importante y un poco desconocido para los candidatos, es el tema de mantenerse activo, y al igual que pues, mantenerse activo en una red profesional como LinkedIn, pues es algo que puede parecer evidente, ¿no?, para que las empresas vean que estás buscando, que estás activo, probablemente dicho. También es mostrar ese nivel de actividad en portales de empleo. Muchas veces los candidatos se piensan que, como su currículum no ha cambiado nada en los últimos 3 meses, pues no tienen que conectarse, no tienen que aplicar a ofertas de empleo. Podéis compartir con los asistentes la importancia también de mantener ese grado de actividad, porque muchas veces las empresas veis esa fecha de conexión o esa fecha de última actividad de los candidatos en los portales de empleo. ¿Podéis comentar este tipo de importancia? Eso es muy importante lo que comenta Rubén. El equipo de recursos humanos principalmente lo que mira es el currículum más activo. ¿Por qué el más activo? Porque se supone que es el más actualizado.
Nosotros siempre recomendamos, siempre que ha habido un cambio en una formación, en una tecnología, en una certificación, que ese currículum se actualice. Un currículum tiene que ser algo vivo, tiene que estar constantemente actualizándose. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante, porque ya nos denota un cierto interés en esa búsqueda de empleo. Y sobre todo una cosa, como comentaba Kitier, es un poco las referencias. Esas referencias que podemos lograr en un proyecto, es importante también ponerlas en un currículum para que también quede reflejado. Lo que pasa es que nos encontramos a lo mejor con gente que no tiene a lo mejor esa experiencia profesional, pero esas experiencias también pueden ser de un profesor que ha participado en un proyecto en la universidad, puede ser de un grupo de trabajo que ha participado con él. Al final, eso son tareas que al final queda denotado un poco tu trabajo en equipo y un poco tu implicación en el proyecto. Gracias, Jorge. Siguiendo en esta línea, Thibaut, entendemos también que esa actualización de ese currículum no solamente implica cuando te promocionan, cuando cambias de puesto de trabajo o cuando cambias de empresa, ¿no? O cuando acabas un curso específico, sino en esa formación interna en un puesto de trabajo, una formación no académica ni profesional, sino simplemente crear un proyecto por tu cuenta que puedes subir a GitHub o a otro tipo de plataformas de formación IT. Es igual de importante, ¿no? Mantener, pues si en el trabajo has aprendido una nueva tecnología, poder incluirla, ¿no? Aunque tu cargo en sí no haya cambiado, ¿no? Sí, es importante, hay que ser visible. El que no existe en la red, nadie le va a llamar o le va a contactar, ¿vale? Y además una buena actividad online o de manera en su currículum demuestra una gran energía, una gran iniciativa. Y lo que buscan hoy las empresas son personas con sentido de la iniciativa. Por lo tanto, todo lo que es formación personal, lo comentaba antes el ponente, hay que seguir formándose con tecnología, con cursos, porque eso siempre las empresas lo van a reconocer y lo van a valorar muchísimo. Gracias, Thibaut, eso es importantísimo. Esto os quiero decir a todos que la formación hoy en día y en este mundo tan digital no acaba cuando tienes un buen puesto de trabajo o no acaba cuando acabas los estudios, sino nunca acaba y hay que reciclarse continuamente, porque lo que hoy se sabe a nivel tecnológico dentro de 5 años ya no se utiliza y ya puedes tener trabajo que si no te reciclas te pasarán por encima, ¿vale? Con lo cual esa formación tiene que ser continua y es sobre todo la mentalidad que tienen que tener los jóvenes, ¿no? de que hoy en día la formación no acaba y no es como otras generaciones que estudiaban y con ese mismo trabajo podían continuar 20, 30 años. Aquí cada X años, cada 2, 3 años hay puntos de inflexión a nivel económico, a nivel tecnológico, con lo cual hay que estar en continuo reciclaje. Siguiendo explicando un poco cómo adaptarse a este nuevo mercado laboral, quisiera que nos pusiéramos en la piel de la empresa para que también vosotros conocierais cómo piensa la empresa, qué tipo de herramientas utilizan las empresas para elegiros, ¿vale? Para cribaros, para seleccionaros, para elegir a vosotros o a vuestro compañero. Y por eso que quería lanzar aquí un software, una herramienta, ¿no? que seguramente en el mundo de recursos humanos es muy conocida, pero en el mundo del candidato pues obviamente no tiene por qué ser conocida ni mucho menos, ¿vale? Hablamos de los ATS, ¿no? de las herramientas para sistematizar y gestionar las aplicaciones o las candidaturas que reciben las empresas en las ofertas de trabajo o bien los candidatos que han consultado en bases de datos de portales de empleo como TICJob. Por eso, además tenemos a Jorge aquí con nosotros, que aparte de CEO de Second Window, desde Second Window han lanzado un ATS, Plus ATS, y por eso queríamos que nos comentaras un poco qué es este software, para qué lo utilizan las empresas y qué tipo de cribados o de filtros pueden tener para también poder vencer o poder adaptarnos a esos algoritmos como candidatos y ser el seleccionado. Bueno, es una herramienta que se desarrolló ya hace 3 años, es una herramienta que se llama Plus ATS. Estamos ahora mismo dentro de los top 5, dentro de los que son Application Tracking System, que es lo que se llama como ATS. Y esto al final, dentro de todas estas ponencias que estamos viendo, es como automatizar un proceso de selección. Eso es importante
para el equipo de recursos humanos cómo poder traernos candidatos de otros portales de empleo, por ejemplo, la integración que tenemos con TJob. Es importante cómo podemos publicar una oferta directamente en TJob para que los candidatos se puedan inscribir. De qué manera un candidato puede pasar por diferentes estados, desde el estado agregado, enviado, entrevistado. Estos son, al final, una herramienta que te permite al equipo de recursos humanos optimizar. También, cara al candidato, le podemos establecer pues, temas de la RGPD, que es muy importante, que todas las empresas hoy en día tienen que acometer. El tema de la RGPD es una obligación que las empresas tenemos cuando vamos a tratar una información confidencial del candidato, tener su consentimiento. Ese documento de consentimiento tiene que quedar incluido dentro del proceso del candidato en caso de una inspección de la Ley Orgánica de Protección de Datos, poderlo plasmar y decir que a ese candidato se le ha tratado porque tenemos su consentimiento. Eso es una información vital que todas las empresas deben conocer. Por ejemplo, el tema de informes, todo el tema de, por ejemplo, de convocar reuniones a través de portales como Zoom, Teams. Por ejemplo, todo el tema de lo que nosotros trabajamos un poco en lo que es la gestión del candidato a través de una herramienta que al equipo de recursos humanos le permite, por ejemplo, hacer una búsqueda semántica de ese candidato. Por eso la importancia en los currículums de poner, por ejemplo, palabras clave en dónde va enfocado tu currículum. Si yo estoy buscando un puesto de trabajo, por ejemplo, de Python, pues en mi currículum debe aparecer 3-4 veces la palabra Python, ¿vale? Para que estos algoritmos de búsqueda que nosotros utilizamos aparezcan ese candidato el primero de toda la lista de posibles candidatos. Por lo tanto, para nosotros esta herramienta es vital. Organizamos el equipo de selección, filtramos a los candidatos, establecemos una relación digital o física con el candidato y al final optimizamos y rentabilizamos todo el proceso. Muchas gracias, Jorge. Esto pues lo comentamos para que veáis que al igual que hay software de contabilidad, que es algo pues súper plausible, ¿no?, para todos, pues también hay software como Plus ATS en este caso, ¿no?, que sirven para gestionaros como candidatos, gestionar las candidaturas y ser más productivos en los procesos de selección por parte de los equipos de recursos humanos, ¿no? Por vuestra parte, TJob, entiendo que también utilizáis este tipo de herramientas y entiendo pues también la importancia de que el candidato piense en cómo la máquina filtra, ¿no?, y luego también pues dar ese componente humano para que cuando se pase este filtrado pues al reclutador, que es el que va a leer ese currículum prefiltrado, pues pueda llegar a él, ¿no? Sí, claro, aquí entramos en el tema del currículum. A veces se recomienda de hacer un currículum de una página máximo. Yo creo que hay que detallar el currículum al máximo, porque justamente tenemos que poder filtrar estas palabras claves de los currículums de las personas. Y por lo tanto hay que detallar el currículum, tiene que demostrar seriedad y sobre todo iniciativa. No hay que tener miedo a explicar y exponer su experiencia fuera del contexto laboral. Hay que también precisar lo que hemos hecho con datos. Yo siempre digo hay 3 pasos: exponer el proyecto o la tarea, la ejecución, qué herramientas, qué tecnología, y luego los resultados. Hay que detallar lo máximo que se pueda su experiencia para justamente entrar en las herramientas automatizadas de selección. Gracias, TJob. Aquí ya que TJob ha hablado del currículum en sí, yo os quiero, pues seguramente haya perfiles que no son puramente tecnológicos o que tengan experiencias pasadas que son de otros sectores, ¿vale? Obviamente a una empresa tecnológica lo que le va a importar principalmente es la experiencia tecnológica, pero no por ello la experiencia anterior hay que dejarla de lado, ¿no? Lo único que nosotros en TJob vemos miles y miles de currículums, ¿no?, y con lo cual a veces vemos que se detalla pues cada puesto, por ejemplo de hostelería, de la vida profesional en hostelería que se ha tenido. No es necesario, si el puesto al que optas es del sector tecnológico, detallar cada puesto de trabajo en la hostelería, pero sí es importante poner que de 2010 a 2019 se ha trabajado en hostelería en diferentes cargos de responsabilidad, etcétera, etcétera, pero en una línea, ¿vale? Porque aquí ocupamos el espacio que a la empresa le puede chirriar si lo ve vacío, ¿vale?,
pero sin embargo no ocupamos espacio ni damos información que no es relevante para el proceso de selección en el que vamos a aplicar. Es decir, mostrar que ese tiempo se estuvo trabajando, que no se estuvo parado, que se estuvo haciendo cosas, estudiando, trabajando en otros sectores, pero obviamente resumirlo. Y eso sí, como dice Thibaut, enfocarnos y detallar los proyectos, el resultado, los objetivos que se cumplieron, etcétera, etcétera, de aquellos proyectos tecnológicos en este caso que son importantes para la vacante que vamos a optar, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a un tema que se viene hablando siempre y que han hablado ya nuestros compañeros, pero bueno, lo vamos a centrar un poco más en el sector tecnológico, ¿no? Y son las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, que como veis, pues todo el mundo hablamos de ellas, pero es que son realmente importantes, porque, como decía Jorge al principio, se contrata a personas y un tema técnico se puede aprender o se puede mejorar, pero las habilidades hay que entrenarlas y hay que entrenarlas desde casa. En la oficina sí que no te las enseñan, ¿no? O no te forman. Bueno, se pueden mejorar, ¿no? Se pueden enriquecer, pero obviamente es un trabajo que hay que llevarlo hecho de casa. Y también, desde mi punto de vista, decir vuestra opinión ahora si queréis, se pueden entrenar y se pueden mejorar, ¿no? Aquella persona que dice, no, yo es que hablar en público nunca voy a poder, pues no, sí se puede, lo único que tienes que entrenar más que al que a priori se le da bien, ¿no? Y por eso, entrando en el mundo de las soft skills, sobre todo en el mundo tecnológico y en los perfiles juniors, ¿no? Que están comenzando en este sector, ¿qué opinión os merece y qué consejos podéis dar a los asistentes, Jorge? A ver, yo creo que la formación, una vez que te incorporas a una empresa, es vital, ¿vale? Pero ya no solamente en el área tecnológico, sino como persona. Lo que siempre intentamos buscar al final es el potencial de la persona. Tenemos que buscar al final una persona que tenga ganas de participar en un proyecto. Tenemos que buscar una persona con esa iniciativa que hemos comentado. Al final eso obviamente viene ya de serie, eso no se puede un poco formar, pero sí que se puede mejorar ese tipo de transmitir el conocimiento, esa manera de poder colaborar en un equipo, ser organizado, poder trabajar con las metodologías que podamos emprender en una empresa. Pero cuando hablamos de soft skill, al final lo que mayormente miramos es el interés y las ganas. Porque si al final encontramos en unas entrevistas gente que en una entrevista no se la ha preparado, gente que, por ejemplo, va a hacer una entrevista y no sabe ni la empresa que le va a entrevistar, ni a qué se dedica, ni a qué proyectos, eso nos transmite muy poco interés, un poco en el puesto, ¿no? Entonces, yo lo quiero transmitir a toda la gente joven que nos está escuchando. Hay que trabajarse la entrevista, hay que trabajársela por lo menos para que luego el entrevistador vea ese interés. Totalmente de acuerdo, Jorge. El interés, una soft skill que es muy fácil de tener, ¿no? Pero también es muy fácil de no expresar, ¿no? Y eso está en vuestra mano, así que por favor siempre mostrar interés, porque es algo que, como dice Jorge, las empresas valoramos muchísimo. Por tu parte, Thibaut, ¿qué opinión nos puedes dar en cuanto a soft skill? Sí, primero lo comenta Jorge, ¿no? La base técnica siempre hay que tenerla porque la empresa necesita enfrentar retos e innovar. Pero es cierto que con la nueva normalidad actual, post-pandemia o pandemia, se están buscando nuevas habilidades sociales y cada vez toman más relevancia. Podría, por ejemplo, aquí nombrar que la resolución de problemas es hoy una calidad que se está buscando en los candidatos. También cada vez más es importante el espíritu de equipo, porque estamos tal vez a distancia, porque hay mucho turnover en las empresas y buscamos personas que puedan incorporarse al equipo y formar un team unido. Y también en tercer punto, la comunicación. Eso viene a lo que comentamos antes de la posicionamiento online. Hay que ser visible, hay que saber comunicar, sobre todo si estamos a distancia. Hay que saber venderse en el mercado, ¿vale? Hoy lo que es la confianza y la transparencia son los pilares de la productividad en este ámbito nuevo, que es el modelo híbrido, formato presencial y formato remoto. Hoy actualmente las empresas se plantean un 50% de remoto, eso que conlleva que buscamos candidatos con gran capacidad de autogestión, ¿vale?
de iniciativa y de responsabilidad. Está cambiando mucho ahora el tipo de perfiles, el perfil que buscamos por este tema que la gente está en casa trabajando y estamos gente preparada para este formato nuevo y flexible de trabajo. Gracias, Thibaut. De aquí a apuntar con un punto que ha dicho Thibaut, que es la comunicación. A veces se piensa que a priori que los perfiles tecnológicos pues están en la cueva con la capucha, ¿no? Este estigma, ¿no? que se tiene y no es así. Los perfiles tecnológicos, y sobre todo si se quiere progresar dentro de una organización, son perfiles que necesitan comunicar, y aunque no hablen con clientes, que también tienen que hablar sobre todo con clientes internos. Los clientes internos es un punto clave en una organización para que el perfil tecnológico le pueda explicar a la persona de negocio, ¿no? En qué consiste el proyecto y qué facilidades o qué bondades le va a dar a la empresa ese desarrollo tecnológico que están realizando, ¿no? Por eso la comunicación en el mundo tecnológico también es muy importante, ¿no? Aunque a priori se piense que no lo es tanto. Hablabais también pues de las entrevistas, ¿no? De las entrevistas online, ¿no? Que hoy en día pues están a la orden del día y muchas veces se les resta importancia por el hecho de ser online, ¿no? Aquí os quería preguntar, Jorge, Thibaut, que nos dijerais algunos consejos que puedan tener estos candidatos cuando se enfrentan a una entrevista online y si cambia mucho en cuanto a una entrevista presencial o no. Jorge. Ahora, hoy en día, las entrevistas online están encima de la mesa. Nosotros lo que recomendamos es que se preparen la entrevista. La primera entrevista puede ser pues un hándicap, pero yo recomiendo que la gente que vaya a una entrevista se haga un pequeño guión de lo que le pueden preguntar y lo que tiene que responder. Muchas veces también es importante, y nosotros lo que analizamos es el lenguaje no verbal. El lenguaje, cómo transmite, cómo comunica, cómo se expresa, que nos transmite también si es organizado, si no es organizado, si es proactivo, si no es proactivo. Pero lo principal es que se preparen. Nos ha pasado muchísimos casos que van a una entrevista online o presencial para ver lo que le contamos. Eso no, al final, no afianza al candidato, ¿no? Entonces, mi consejo es un trabajo en la búsqueda de empleo. Es un trabajo y hay que dedicarle tiempo. Hay que tener las referencias que comentábamos, hay que prepararnos el currículum y hay que prepararnos la entrevista. Por lo tanto, es vital, porque al final es tu imagen la que estás transmitiendo en 20 minutos, en media hora de una entrevista. Genial, Jorge. Sí, hoy cada primera entrevista va a ser online. Va a ser la normativa de las empresas. Un primer filtro será una entrevista vía ordenador, ¿vale? Entonces, aquí entran dos componentes nuevos. Primero, la tecnología y segundo, la imagen. Tecnología porque tenemos que hacer una entrevista dependiendo de un ordenador, ¿vale? Y por eso necesitamos antes preparar la entrevista, como comenta Jorge, asegurarnos que el micrófono funcione bien, que la imagen esté centrada, que no haya ruido externo, que el wifi funcione bien y que nos vistamos igual que si fuéramos una entrevista presencial. Y aislarse de cualquier tentación externa. Hay que apagar los mails, los WhatsApp o todo lo que nos puede conllevar distracción en la entrevista. Entonces, primero la tecnología, importante que funcione perfectamente bien. Una tecnología en ordenador que no funciona bien se pierde 20% de la eficacia de la entrevista. Si se escucha mal, si se ve mal, si la imagen es mala, se pierde muchísimo, calidad del perfil del candidato. Y segundo es la imagen. En una entrevista por ordenador nos vemos nuestra imagen, ¿no? Vemos nuestra cara, lo que estamos haciendo. Aquí no veo lo que yo estoy diciendo o lo que estoy haciendo. Vemos nuestros gestos, nuestra sonrisa. Entonces, eso hay que aprovecharlo a su favor. Hay que practicar delante de una cámara, verse y trabajar su expresión, su sonrisa, sus manos, su concentración, su mirada. Podemos y debemos aprovecharlo para que justamente nuestra imagen en entrevista sea perfecta. Entonces, importantísimo eso, entrevista online, venir vestido como una entrevista normal de trabajo y preparar antes su material tecnológico. Genial, tío. A lo mejor en zapatillas de estar por casa se puede porque no te las ven, pero nada más. La última pregunta que quería lanzar es algo importante que sobre todo las nuevas generaciones no tienen mucho en cuenta o se piensan que las empresas no se interesan por ello,
y es la huella digital, ¿no? Todo el rastro que vamos dejando en los foros, redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Que vamos dejando por internet y que a priori a veces ¿nos habéis buscado alguna vez en Google? ¿Os sale Facebook o os sale alguna otra red social, alguna noticia? Muchas veces las empresas lo hacen y aquí hay que asegurarse que lo que mostramos es lo que queremos mostrar, ¿no? Para un proceso de selección. Y entonces en este punto, Jorge, ¿qué consejos les puedes dar para cuidar un poco la huella digital o explicarles también cómo las empresas investigáis? O bueno, tampoco no es mucha investigación, simplemente realizar una búsqueda. Investigación poca, lo tenemos ahora mismo accesible. Muchas veces nos exponemos en las redes sociales a transmitir algo de lo que no somos. Es decir, que muchas veces compartimos fotos con gente que no sabemos ni quién las va a ver, porque es el amigo de una persona conocida. Mi recomendación es que cuando transmitimos o subimos algo a la red, que lo sepamos, por lo menos que tengamos un grupo cerrado de gente que conozca yo personalmente a quién va a ver esas fotos, ¿vale? Yo no me vale que no sé quién me va a estar viendo, a lo mejor el amigo del amigo, su padre trabaja en una consultora informática que le puede transmitir al final, mira qué tipo de foto. Al final nos estamos exponiendo mucho y a la hora de buscar un trabajo, dependiendo del tipo de foto, está muy bien compartir tus vivencias, está muy bien compartir tus experiencias. Eso también es positivo porque a lo mejor las empresas también podemos ver un poco qué ocio tienes, si te gusta viajar, a lo mejor organizas viajes. Eso también transmite un poco la profesionalidad del candidato, pero también hay que tener cuidado, y es una cosa obvia, de que lo que subamos a la red va a permanecer en la red y nosotros tenemos también la obligación de saber a quién vamos a tener que incorporar dentro de una empresa. Gracias, Jorge. Sí, hoy estamos ante un cambio de paradigma social que ha sido aumentado por las consecuencias de la pandemia. Todo es online, es digital y como decía Rubén, efectivamente, el reclutador lo que hace cuando ve una persona, teclea su nombre en Google y ve dónde aparece, en qué foros, en qué páginas y lo que está haciendo, ¿vale? Entonces yo volveré a lo que dije al principio, hay que desde estudiante generar su marca online, ¿vale? Hay que estar en las redes sociales de jóvenes, disfrutar, salir, eso es normal. Pero hay que cuidar muchísimo su comunicación, las fotos que se publican y desde ya construir su imagen para que veamos una evolución en lo largo de los años de proceso y de calidad, ¿vale? Por lo tanto, todo está vinculado ahora y tener muchísimo cuidado a su imagen. Hay que empezar desde ya estudiante a que sea más profesional y poder jugar con los diferentes medios que tenemos actualmente en las redes, unos más fun, más profesionales, pero hay que crear su marca personal desde ya, es muy importante. Totalmente, gracias, Thibaut. Yo aquí puntualizar que, por ejemplo, a que pues en un currículum no ponéis vuestras aficiones políticas. LinkedIn no deja de ser una red profesional, con lo cual pues tampoco le interesa a vuestro posible empleador vuestras aficiones políticas, por ejemplo, ¿no? O también recomiendo, pues, como dice Thibaut, obviamente que tener redes sociales, disfrutar, subir fotos privadas, si queremos y demás, pero si por lo menos no controlamos la privacidad de esas redes sociales, por lo menos utilizar avatares, ¿no? Para que no sea a golpe de clic poner Rubén Fuentes y que te aparezca yo en la playa, porque a lo mejor al posible empleador no le interesa o muestras algo que puede cambiar la forma de ver esa visión tan objetiva basada en solamente tu currículum. Un buen ejercicio es teclear su nombre en Google y ver qué tiene acceso una persona externa de su perfil, ver si su Facebook, su Instagram está abierto, qué se ve, y de ahí también podéis ajustar los parámetros para que sea más privado, ¿no? Pero hay que hacerlo este ejercicio, ¿eh? El perfil externo, mira en Google cómo aparecemos en las búsquedas con imágenes, con vídeos, con texto, y a veces nos sorprendemos que aparecemos en ficheros donde no teníamos ni la idea que estuviéramos aquí. Por lo tanto, hacerlo eso y desde ahí limpiar y cuidar su imagen. Totalmente. Nada, por concluir, ¿algún consejo que queráis lanzar a los asistentes para incrementar sus posibilidades de entrar al mercado laboral y más concretamente en el sector IT? Jorge, Thibaut. Mi recomendación de lo que hemos estado hablando
en esta ponencia, ¿no? Al final, la gente, cuando intentamos emprender un nuevo cambio laboral o buscar nuestro primer trabajo, hay que considerarlo como si fuese un trabajo, un interés, una profesionalización que tramita al final pues una actitud proactiva, ¿no?, en esa búsqueda. Al final, resumiendo, las palabras clave en los currículums en un buen formato, las entrevistas, pues preparárselas. Al final es un poco un conjunto, ¿no?, de labores que hay que realizar y que luego al final tampoco nos decepcione si en la primera entrevista no nos van a coger ni en la segunda, porque al final el que lo persigue lo consigue. Ladrillo a ladrillo, ¿no? No, buscar un trabajo es un trabajo en sí a tiempo completo. Hay que ponerse días, mañana, tarde y buscar trabajo. Y mi recomendación principal sería hay que ser visible. Hay que comunicar, hay que mandar su currículum a consultoras, a empresas, ir a eventos, hay que comunicar y que su marca personal sea visible en el mundo laboral. Gracias, Thibaut. Y pues nada más, si tenéis alguna pregunta que lanzarnos, algo que tengáis alguna inquietud, algo que os podamos aportar. ¿No? Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por asistir y muchísimas gracias a la organización y sobre todo a vosotros, pues sin vosotros no tiene sentido este tipo de eventos. Y también obviamente muchísimas gracias a Thibaut y a Jorge por vuestras aportaciones que han sido la verdad que bastante importantes y creo que muy útiles para el público. Gracias Rubén, gracias a todos.